We sing that song about the cross. Hemos cantado este cántico acerca de la cruz. And that's what we're going to talk about today, Y de eso vamos a hablar hoy. the cross. La cruz. What the cross means to God Lo que la cruz significa para Dios. and how it brings us to a place that we live the life of another. Esta nos lleva al lugar en el cual vivimos la vida de otro. We're going to read in 1 Corinthians chapter 15, verse 47, 48, 49. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 47, 48 y 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. In the first 8 chapters of the book of Romans, En los primeros 8 capítulos del libro de Romanos, there are 2 aspects of this great salvation presented. hay dos aspectos de esta gran salvación que se nos presenta. Justification by the blood La justificación por la sangre and deliverance through the cross. y la liberación a través de la cruz. This is a very important distinction, Esta es una distinción muy importante, for many believers have lived in defeat porque muchos creyentes han vivido en derrota, simply because they've not learned to know or reckon on union in death with Christ. simplemente porque no aprendieron a considerar en una unión la muerte de Cristo. Failure to reckon on this union with Him in His death has led to defeat of a great part of Christendom. El fracaso en no poder ver la unión que tenemos en Cristo en su muerte nos ha llevado muchas veces al fracaso del cristianismo. While we must be very careful to recognize Christ's finished work at Calvary, Tenemos que tener mucho cuidado de reconocer la obra terminada de Jesús en el Calvario, and that work is one complete work from God's standpoint. y que esa obra es una obra completa en cuanto concierne a Dios. Yet it is finished in the individual Sin embargo, está terminada en el individuo, only as he reckons on its efficacy and allows the truth to become operative in his life. solo si él en realidad reconoce su eficacia y viene a ser esta eficacia operativa en su vida. Now, having said that, Habiendo dicho esto, I want to point out that God deals with the human race quiero recalcar que Dios trata con la raza humana through 2 representative men, a través de 2 hombres representativos, Adam and Christ. Adán y Cristo. Now, we have the example in the Bible of one kernel of corn. Tenemos el ejemplo en la Biblia acerca de un grano de trigo. The Bible said, except the corn of wheat fall into the ground and die, La Biblia dice que a menos que el grano de trigo no caiga a tierra y it muera, abideth alone. permanece solo. And this is what Paul speaks of in Romans chapter 5, verses 12 through 21. Y esto es lo que habla Pablo en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. For it is here that he explains how all of us had our beginning in Adam. Porque es aquí como él explica cómo todos nosotros tenemos nuestro comienzo en Adán. Through him, sin and death have come upon the human race. A través de él fue que el pecado y la muerte vino a la raza humana. Paul says that by one man's sin, Pablo dijo que por el pecado de un hombre, all of us have become sinners. todos hemos venido a ser pecadores. But through Christ now comes a new creation, Pero a través de Cristo ahora viene una nueva creación wherein is righteousness, en la cual es en justicia. Christ's righteousness. Cristo justicia. Hebrews gives an example of this great truth Hebreos nos da un ejemplo de esta gran verdad, because he shows that Levi was in the loins of Abraham porque nos muestra que Leví estaba en el lugar en los campos de Abraham when Abraham paid tithe to Melchizedek. cuando Abraham estaba pagando el diezmo a Melquisedec, And the whole family is seen to be included in that act. y toda la familia se
se incluye aquí en este hecho. The writer of the book of Hebrews said Levi paid tithes. El escritor del libro de los Hebreos dice que Leví pagó los diezmos. He was in Abraham. Él estaba en Abraham. In making this offering, Abraham's entire family was included. Y al hacer esta ofrenda, toda la familia de Abraham fue incluida. So it is that God sees two family trees. Entonces, así es como Dios ve dos árboles genealógicos. Adam's family, La familia de Adán Christ's family. y la familia de Cristo. If our source of life is to change, Si nuestro recurso de vida es cambiar, then we must change families. entonces tenemos que cambiar familia. Now, since we're born into Adam's family, Ahora bien, como nosotros nacemos en la familia de the Adán, question is, how do we get out of that la family? pregunta es cómo salimos de esta familia. How can you and I become disentangled from the wretchedness of our inheritance? ¿Cómo es que tú y yo podemos desatarnos de esa herencia que tenemos en Adán? We are sinners by nature. Somos pecadores por naturaleza, Born with the first Adam, nacidos por el primer Adán. it's not what we've done that made us a sinner. No es lo que nosotros hagamos lo que nos hace We pecadores. were born sinners. Nacemos pecadores. How are we going to get out of this? ¿Cómo nos escaparemos de esto? The Bible makes it plain there's one way, La Biblia solamente dice que hay un camino through death. a través de la muerte. There's no other way out of this family. No hay otra forma de salir de este tipo de familia. By union with Christ, the last Adam in his death, Por unión con Cristo, el último Adán en su muerte. God sets us free from sin that reigns over Adam and his family. Dios así nos libera del pecado que reinaba sobre Adán y toda su familia. The law of spirit and life in Christ Jesus La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús has made me free me ha from librado the law of sin and death. de la ley del pecado y de la muerte. By union with Christ in his death, A través de la unión con Cristo en su muerte. by identifying with Christ, we become free from the entanglement of Adam's family. Al identificarnos con Cristo, nosotros somos libres de esa atadura de la familia de Adán. God not only speaks of a first and last Adam, Dios no solamente habla del primer y postrer Adán, but he speaks of a first and second Adam. sino que también habla del primer y segundo Adán. This is very important. Esto es muy importante. There is a great truth in the fact that there'll never be another Adam. Hay una gran verdad en el hecho de que nunca va a haber otro Adán, The first and the last Adam. el primero y el postrero. When the Lord Jesus was crucified, Cuando el Señor Jesús fue crucificado, he was put in that tomb as the last Adam. Él fue puesto en esa tumba como el postrero o último Adán. Christ took on the form of a man, became sin. Cristo, tomando la forma de hombre, se hizo pecado. And in his crucifixion, Y en su crucifixión laid in the tomb that last Adam. dejó ahí en la tumba a ese último Adán. All that was in that first Adam Todo lo que implicaba ese primer was Adán gathered up in the last Adam and done away with in him. fue ahí reunido en ese postrer Adán y eliminado ahí en la tumba. So that in God's reckoning, De tal forma que en cuanto a Dios concierne, Adam was left in the grave. Adán fue dejado ahí en la tumba. You and I were included in that. Y tú y yo estábamos incluidos en esto. That's the reason Paul could say we're crucified with Christ. Por eso Pablo podía decir, con Cristo estamos crucificados. Because he wrapped that old Adam in himself, Porque Él envolvió a ese Adán viejo en sí mismo, took him into that tomb, lo llevó a esa tumba, and when he rose, he left him y there. cuando Él resucitó, Él dejó a ese Adán ahí. This is part of the symbolism of baptism. Este es parte del simbolismo del bautizo. Buried with him in baptism. Sepultados con Él en el bautismo. The old Adam went into that watery grave El viejo Adán ahí se quedó en las aguas, en la tumba de las aguas, and is now raised up to walk in that new life. y luego, después que emerge de las aguas, anda en nueva vida. This is the life of the new creation. Esta es la vida de la nueva creación. Now, by Jesus' death, Ahora bien, a través de la muerte de Jesús, the old race was completely wiped out. toda la raza, la vieja raza, fue completamente barrida. There will never be another Adam. Ya nunca más va a volver a haber otro Adán. He finished that, Ella terminó con eso. crucified with him. Ella lo crucificó. As Christ, the last Adam, died, Como Cristo, el último Adán, murió, he carried the whole family into the grave. Él llevó a toda su familia de Adán a la And tumba. God provided the end.
Y así proveyó el final de esto. What a great truth this is when it takes a hold of us. Qué gran verdad es esta cuando de verdad la podemos entender. We are seeing this morning what the cross means to God. Estamos viendo esta mañana lo que la cruz significa para Dios. This cross has done away with that we're doing warfare with. Esta cruz ya terminó con aquello con lo cual nosotros estamos And luchando. whenever the scriptures talk about that old man being dead, Y cuando las escrituras hablan acerca de ese viejo hombre estando muerto, it is always past tense. siempre es tiempo pasado. I am crucified. Estoy crucificado. He says the affection, lust of the flesh have been crucified. Dice también los deseos de la carne han sido Now crucificados. God working that out in time in a practical manner, Ahora bien, Dios mientras va trabajando y obrando esto en el tiempo en nuestra vida práctica, but from God's reckoning it is a finished work. en cuanto a Dios concierne es una obra terminada. That's the reason you and I are told if we'll abide in Christ, Esa es la razón por la cual a ti y a mí se nos dice que si permanecemos en Cristo, that this thing will work its out in completion. entonces esto va a desarrollarse en su plenitud. In the second man, En el segundo hombre, God brings forth a new race in resurrection. Dios trae la nueva raza en la resurrección. We're buried in him with baptism, Somos sepultados con él en el bautismo, raised in his resurrection levantados en su resurrección to walk in this new life. para andar en esta nueva vida. A life that John said cannot sin Una vida que Juan dice no puede pecar because it has the nature of God. porque tiene la naturaleza de Dios. When sin is found in our life, Cuando el pecado es hallado en nuestras we vidas, have allowed that old Adam to come alive again. hemos permitido que ese viejo Adán otra vez resucite. Sin, unbelief, worldliness El pecado, la incredulidad, la is mundanalidad, what he is. es lo que ese Adán es. And when we allow him to be resurrected, Y cuando le permitimos que resucite, even for a moment, aún por un momentito, then there comes forth this which is of him. entonces va a brotar aquello que es de él. The Bible said the first man is of the earthly. La Biblia dice que el primer hombre es de la tierra, terrenal. The second man, the Lord from heaven. El segundo hombre es el Señor de los cielos, And celestial. as we have borne the image of the earthly, Y como nosotros hemos nacido en la imagen del we terrenal, shall also bear the image of the heavenly. también llevaremos la imagen del celestial. 1 Corinthians chapter 15 verses 47 through 49. 1 Corintios 15, del 47 al 49. What a miracle this is. Qué gran milagro es este. By one master stroke, Por causa de un hombre, God has provided death to the old man and to the earthly. Dios proveyó la muerte para el viejo hombre y para lo terrenal. From beginning to end, this great salvation Desde el principio hasta el final, esta gran is a salvación miracle. es un milagro. And when man tampers with it, Y cuando el hombre lo toca, he reduces it to an earthly thing lo reduce a algo terrenal and ultimately destroys it. y finalmente lo destruirá. Salvation, Paul said, is of the Lord. La salvación, Pablo dice, es del Señor. But one stroke, God provided death to the old man, Con un golpe, el Señor proveyó la muerte al viejo hombre and at the same time y al mismo tiempo provided through the second man, proveyó a través del segundo hombre, who's the Lord Jesus que es Christ. el Señor Jesucristo. He becomes a life source of a new heavenly creation. Él vino a ser la fuente de vida de una nueva creación celestial. Through death, burial, and resurrection, A través de la muerte, sepultura y resurrección, we pass from the old family tree pasamos del árbol genealógico antiguo to the new. al nuevo. That's a process of it all along. Este es un proceso de toda la vida. Death and resurrection. Muerte y resurrección. We're no longer in Adam. Ya no estamos en Adán, We're now in Christ. estamos en Cristo ahora. Paul, writing to the Corinthian letter, says, Pablo escribe a los Corintios, by one Spirit por un espíritu, are we all baptized into Christ. todos somos bautizados en Cristo. Just as in the old creation, Tal como en la vieja creación, when we were born the first time, cuando nacimos por primera vez, we're all in the loins of Adam, todos estábamos bajo las leyes, bajo los lomos de Adán, and Adam's sin was imputed. y el pecado de Adán era imputado. So the Bible says, by one man's sin, Entonces la Biblia dice que por el pecado de un hombre, death passed upon us all. la muerte nos llegó a In other todos. words, all were made sinners. En otras palabras, todos éramos pecadores. But in this new creation, the new Adam, Pero en esta nueva creación, el nuevo Adán, we become partakers of his life. venimos a ser participantes de su vida. So Paul said, by one man's righteousness, Entonces por eso Pablo dice, por la justicia de un hombre, we're all made righteous.
righteous. Todos somos hechos justos. Now, in this new position, Ahora bien, en esta nueva posición, God considers us beyond the claims of the old works of the flesh, the old man. Dios nos considera mucho más allá de los reclamos de la vieja vida. And we're now under God's government. Ahora estamos bajo el gobierno de Dios. What God counts as true as our position, Lo que Dios considera como verdad en nuestra posición, we must appropriate as true in our walk. debemos apropiarnos de eso como una verdad en nuestro andar. Intending. We must walk this way. Debemos andar de esta forma. When we're born again, Cuando nacemos de nuevo, God reckons us now in the new creation. Dios ya nos considera ahora en la nueva And creación beyond the tyrants of that old creation, y mucho más allá de la vieja creación. we have been delivered from sin. Hemos sido librados del pecado. Sin shall not have dominion over El you. pecado no tendrá dominio sobre For you're ti, not under law, but under the grace porque of no estás God. bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. And we must appropriate what God counts as our Y position. nosotros debemos apropiarnos de lo que Dios considera como nuestra posición. The victory is in our recognition of all that God designed to accomplish. La victoria está en nuestro reconocimiento de todo aquello que Dios puso como nuestra victoria. Christ died our death. Cristo murió nuestra muerte. His resurrection was our resurrection. Su resurrección fue nuestra His resurrección. victory was our victory. Su victoria fue nuestra victoria. No other reasons or ground are we accepted in Christ. Bajo ninguna otra base nosotros somos aceptados en Cristo. But if I'm in Christ, Pero si yo estoy en and Cristo, when God sees you in Christ, y cuando Dios te ve a ti en Cristo, then God reckons the victory of Christ to be mine. entonces Dios considera que la victoria de Cristo es mía. And in this process we call sanctification. Y en este proceso le llamamos santificación. He works that victory out in a practical En way. este proceso Él opera esa victoria en una forma práctica. In the cross, En la cruz, God has liberated Adam's race from 4 tyrants. Dios ha librado a la raza de Adán de 4 tiranos. Listen closely. Escuchen bien. Death, La muerte, sin, el the pecado, law, la ley and the flesh. y la carne. In the cross, En la cruz, God delivered us from those 4 things. Dios nos libró de estas 4 cosas. Paul gives us this in the middle chapters of the book of Romans. Y Pablo nos dice esto en los capítulos en el medio de Romanos. Through the cross, we were delivered from death, A través de la cruz fuimos librados de la delivered muerte, from sin, del pecado, from the law, de la ley and from the flesh. y de la carne. In chapter 5 of the middle chapters of Romans, En el capítulo 5 de Romanos we have freedom from sin's penalty. tenemos libertad de la pena del pecado. The Bible said, by one man's sin we died, La Biblia dice que por el pecado de un hombre hemos muerto, but by one man's obedience pero por la obediencia de un we hombre were all made alive. todos podemos ser hechos vivos. We'll not take time to read it, but you read there in the 5th chapter of the book of Romans. No vamos a tomar tiempo para leerlo, pero pueden leerlo en Romanos 5. We see how that through the cross, Hemos visto cómo a través de la cruz God has delivered us from death. Dios nos ha librado a nosotros de la muerte. Never gonna die. Nunca voy a They morir. change addresses from Wanaco to forever be with the Lord. Quizás voy a cambiar solamente dirección de Huánuco al cielo, But I'm not gonna die pero no voy a morir because He's delivered me from the power of death. porque Él me ha librado del poder de la muerte. In chapter 6 of the book of Romans, En el capítulo 6 de Romanos, we're freedom from sin's tyranny, the bondage of sin. somos libres de la tiranía del pecado, de la atadura del pecado. But now being made free from sin Pero ahora siendo hechos libres del and pecado become servants to y God, viniendo a ser siervos de Dios, you have your fruit unto holiness ustedes tienen su fruto en santidad and the end everlasting life. y al final vida eterna. For the wages of sin is death, Porque la paga del pecado es la muerte, but the gift of God is eternal life. pero la through dádiva de Jesus Dios es Christ. vida eterna a través de Jesucristo. Aleluya. So we see that the cross delivered us from the bondage of death. Entonces nosotros vemos que la cruz nos libera de la atadura de la muerte. But the whole of chapter 7 Pero todo el capítulo shows 7 us how that we have been delivered from the strength of the law. muestra cómo hemos sido librados de la fuerza de la Know, ley. know you not, brethren, No sabéis, hermanos, for I speak to them who know the law, porque estoy hablando a aquellos que conocen la ley, how the law hath dominion over a man as long as he liveth. cómo es que la ley tenía dominio sobre un hombre mientras ese hombre vivía, But by the cross, pero por la cruz, Paul writes in this, and we read it all, Pablo escribió en esto, y lo hemos leído ya, that we had been delivered from the law. que hemos sido librados de la ley. The cross delivered us from the law. La cruz nos libró de la ley, And now we're no longer under law, but under the grace of God. pero ahora ya no estamos
bajo la ley, sino bajo la gracia de We Dios. have been delivered from the sin's strength, which is the law. Hemos sido librados de la fuerza del pecado, que es la ley. In chapter 8 of that book of Romans, En el capítulo 8 de ese libro de Romanos, we have deliverance from sin's presence. tenemos la liberación de la presencia del pecado. For here it is that Paul talks about Porque aquí es cuando Pablo habla the redemption of this body. sobre la redención de este cuerpo. So through his cross, Entonces, a través de su cruz, Christ has delivered us Cristo nos ha librado from all of this. de todo esto. Now, being moved from Adam into Christ Ahora bien, moviéndonos desde Adán hasta Cristo, is much more podemos ver más, mucho más, than merely having a new family. que simplemente tener una nueva familia. In the old Adam, En el viejo Adán, while we were yet in our sins in him, mientras aún estábamos en nuestros pecados en él, we received all that was of Adam as a life source. recibimos todo lo que era de Adán como nuestra fuente de vida. All of our life source came out of that Adam. Toda nuestra alimentación venía desde ese Adán. But now, as a new creature in Christ, Pero ahora como nueva criatura en Cristo, we are to receive all that is in Christ nosotros debemos recibir todo lo que está en Cristo as a new life source. como nuestra nueva fuente de vida. Jesus said in John 15, Jesús dijo en Juan 15, I am the vine, yo soy la vid, you are the branch. vosotros los pámpanos. And as long, he said, if you abide in me, Y mientras ustedes permanecen en if mí, that branch abides in the si vine, ese pámpano permanece en la vid, then the same thing that's in the vine is in the branch. entonces lo mismo que esté en la vid estará en ese pámpano. If the vine has joy, Si la vid tiene gozo, then the branch has entonces el joy. pámpano tendrá gozo. If the vine is holy, Si la vid es santa, then the branch is holy. entonces el pámpano es santo. I am the vine, you're the branch. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. There's no more real union than that. No hay más unión real que esta. God intends this new life to be more than an experience. Dios quiere que esta nueva vida sea más que simplemente una experiencia. It has become a way of living, as we're going to show this morning. Tiene que venir a ser un estilo de vida, como vamos a It has mostrarlo become ahora. a new purpose for existence. Tiene que venir a ser un nuevo propósito de existencia. This God intends. Este Dios quiere, It is here that men miss the key, y es aquí donde los hombres fallan el blanco which opens a way into life. y no pueden entrar al camino de la vida. They miss it right here. Aquí se equivocan. The important key. La llave importante. So many Christians have tried to make the truth of identification with Christ in his death Tantos cristianos han tratado de hacer de la verdad de la identificación con Cristo en su muerte. They've tried to make this identification with his death and resurrection real in their lives, Han tratado tanto de hacer esta identificación con su muerte real en sus vidas. yet somehow it never seems to be a reality. Sin embargo, de alguna forma nunca se ve la realidad. Most Christians have been much more alive Muchos cristianos, la mayor parte de los cristianos han estado más vivos to what God can do for them a lo que Dios puede hacer por than ellos what they might become to him. que lo que ellos pueden llegar a ser para Él. And this is a major key that's been missed, Y esta es una clave principal que ha sido perdida. and the main cause of frustration among Christians. Y esto causa una frustración entre los cristianos. Because we've been so alive to what God does for us Porque hemos sido tan vivos de lo que Dios hace para nosotros that we fail to recognize what the cross means in bringing us unto him. que fallamos en reconocer lo que la cruz significa para traernos Now, a Él. if these people could, they would use God Ahora bien, si esta gente pudiera, usarían a Dios and the work of the cross for their own end. y la misma obra de la cruz para sus propios fines. Here, this is the source of trouble. Aquí está la fuente del problema. The cross is not the threshold of self-attainment. La cruz no es simplemente un entretenimiento egoísta propio. The cross is the terminal to selfishness. La cruz es el final, el matadero del yo. By God's means, it is to be the end of self. En cuanto a Dios concierne, este es el medio para ser el final del yo. Even among people who are thirsting for God, Y aún entre gente que tiene sed de Dios, you found many to have become a victim to this vicious snare. puedes ver muchos que han venido a ser víctima también de estas ideas. After years of seeking the deeper things of God, Después de años buscando las cosas profundas de Dios, they're still camping around that old self-center. aún todavía están rodeando su propio egoísmo. Here I'm getting all God has for me, Aquí recibiendo qué cosa es lo que Dios tiene para mí, possessing all my possession, poseyendo todas mis posesiones, appropriating
appropriating all my inheritance. tomando posesión de mi herencia. The whole thing revolves around Y themselves. todo esto rodea a ellos mismos. It isn't becoming what I can for him. No es venir a hacer lo que yo puedo hacer para It's él. getting what I can out of him. Es tratar de obtener lo que yo quiera de May él. God shatter this morning Que Dios pueda afirmar eso en nosotros. and uncover every attempt of using the cross instead of dying on that Y que Dios pueda descubrir cualquier intento de que nosotros usemos la cruz en vez de morir en esa cruz. Dr. Ravenhill once said, El doctor Ravenhill una vez dijo, it's simple to get people to come to the es cross, simple venir y traer a la gente a la cruz, but it's impossible to get them on the cross. pero es imposible subirlas y colgarlas a la cruz. Now, hidden behind most begging and pleading for God, Ahora bien, escondido detrás de la mayor parte de ruegos a Dios, hidden behind that begging, pleading for victory, escondido detrás de ese rogar y ese suplicar por la is victoria, a secret concern for ourselves and not for God. se encuentra un interés secreto en nosotros mismos y no en Dios. For years, I taught the truth of Romans 6 Por años yo he enseñado la verdad de Romanos 6 and counsel with those who were in defeat before I found this key. y he aconsejado a muchos que estaban bajo ataque y he confirmado esto. In his death, He hallado esto, que en su muerte I am become alive unto God. yo vengo a ser vivo para Dios. Self dies. El yo muere. But then I realized when I saw this, Pero luego me di cuenta cuando vi esto we're so much alive unto que ourselves. estamos tan vivos para nosotros Our mismos. whole concern is God do something for me, Todo nuestro interés es Dios, haz algo para mí. and it's not been God do something through me. Y no es Dios, haz algo a través mío. Through his death, I am to become A través de su muerte yo debo de ser, alive unto God. debo de venir a ser vivo para Dios. Now, as long as the believer's primary concern, Ahora bien, mientras el interés primordial del creyente sea his primary concern is to get victory or deliverance, obtener victoria o liberación, it means in a subtle way, significa en una forma muy sutil he continues to live unto himself. que aún sigue viviendo para sí mismo. 4 times in 4 verses in Romans 6, 4 veces en 4 versículos de Romanos 6, God emphasizes this key of living unto God. Dios enfatiza esta clave de vivir bajo Dios. Beginning with verse 10. Comenzando el versículo 10 de Romanos 6. For in that he died, Christ, Porque en él Cristo murió, he Cristo. died unto sin once. Cristo murió al pecado una But vez, in that he liveth, pero en aquel él vivió. he liveth unto God. Él vivió para Dios. Likewise, De tal forma, reckon ye yourselves also to be dead indeed unto sin, consideraos a vosotros mismos muertos al pecado, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. pero vivos al Señor a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Let not sin therefore reign in your mortal body, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, that you should obey it in the lust thereof. para que le obedezcáis en el deseo de la carne. Neither yield you your instruments as members of unrighteousness, Tampoco deis vuestros instrumentos como miembros de but injusticia, yield yourself unto God sino ríndanse a Dios as those that are alive from the dead, como aquellos que son vivos de entre los muertos and your members y sus miembros as instruments of righteousness unto God. como instrumentos de justicia para Dios. Now, in actual practice, Ahora bien, en la práctica, this simply means that the primary thing God would realize through the cross esto simplemente significa que lo más importante para Dios que quiso hacer en la cruz is to change man's old center and purpose of living es cambiar completamente el centro del hombre y su propósito de vida and bring that man unto himself y traer a ese hombre a sí and mismo, his ultimate purpose. a su propósito final. That's what God is meaning. Eso es lo que Dios está buscando. The law is La ley es, when we seek him first, cuando lo buscamos a Él then primero, all other things will be added. entonces todas las otras cosas serán But agregadas. seek ye first the kingdom of God, Pero buscad primeramente el reino de Dios y su then justicia. everything else is added. Luego el resto será añadido. The very moment that you become alive unto God, En el mismo momento que vienes a ser vivo para Dios, then the door is open entonces la puerta se abre for God to give you full victory and deliverance. para que Dios te dé una victoria completa y liberación. Now, 2 families in 2 trees is what we have. Ahora bien, tenemos 2 familias en 2 árboles. All who have their life source in the life of Adam Aquellos que tienen toda su fuente de vida en la vida de Adán have followed in his selfish way. han seguido en sus caminos egoístas. They've lived unto their own purpose, their own plans, Han vivido bajo su propio propósito, sus propios planes. and this includes a vast majority of the church. Y esto incluye a la vasta mayoría de la iglesia. We live unto themselves.
viven para ellos mismos. But through the cross, Pero a través de la cruz, God has laid the axe at the root of that old family Dios tree pone el hacha a la raíz de ese árbol, de esa familia, in order that he might move man into a new family para que pueda transportar al hombre a esta nueva familia and life unto God. y dar vida para Dios. Now, Satan's methods have not changed since the garden. Y desde el huerto los métodos de Satanás no han cambiado. It is exactly the thing. He's still offering a substitute for the tree of life. Él aún hasta ahora ofrece un sustituto para el árbol de la vida. Today it's a modern cross in the place of the old. Ahora simplemente es una cruz más moderna en lugar del antiguo. Satan's cross says, come and get. La cruz de Satanás dice, ven y recibe. And most of the advertisement for crusades Y la mayor parte de los avisos de las campañas is the man just to come and get. es que el hombre pueda venir a la campaña y You recibir. would think the church has miracles unnumbered just to give out. Tú puedes pensar que la iglesia tiene innumerables milagros para repartir a todo el mundo. The sign reads, God's man, the faith and power is here now. El cartel dice, la propaganda dice, la fe de Dios está aquí ahora para And favorecerte. he's going to be handing out without question to you whatever you want. Y Él va a estar preguntándote a cada rato, cuando vengas tú, para que tú le pidas cualquier cosa y Él te la va a dar. And a selfish man would be contrary to his own nature if he refused that. Y un hombre egoísta va a ser contrario a su propia naturaleza si rehúsa ir a esa campaña. He will use that cross for his own benefit. Él va a usar esa cruz para su propio beneficio. The old cross doesn't say come and get. La cruz vieja no dice ven y recibe, It said come and give. sino ven y da. And for the moment entirely ignores anything that the individual receives, Y por el momento esto ignora completamente que el enemigo reciba algo, save a baptism unto death. excepto un bautismo de la muerte. The old cross was meant by God to be the symbol of death. La cruz vieja significaba para Dios que era un símbolo de muerte. Death to the old Adamic life. La muerte a esa vida adánica. The new cross, though, directs that old man. La nueva cruz, sin embargo, se dirige a ese hombre nuevo. The new cross gears Adam up La cruz nueva levanta a Adán to a cleaner, fuller way of living, a una vida, un estilo de vida más limpio y más completo para but Adán, at the same time saves his own sinner and ambition. pero al mismo tiempo salva su propio centro, su propio pecado y ambición. To the self-assertive, Para la aseveración del yo, it says, come and assert yourself for God. eso quiere decir ven y busca para ti de To Dios. the egotist, it says, Para el egoísta, él dice, come and do your boasting with God. ven y obtén lo que tú quieras, tu mayor ambición de Dios. Let God work a miracle, Que Dios haga un milagro, and we tell it 3 times, y le decimos 3 veces, and the world thinks we worked that miracle. y el mundo piensa que nosotros hemos hecho ese milagro. This has become the way of the church today. Este ha venido a ser el estilo de la iglesia de ahora. The old cross would have no friendship with that world. La cruz antigua no tendría ninguna amistad con ese mundo. I was in World War II 4 years. Yo estuve 4 años en la Segunda Guerra Spent Mundial. 33 months out in the Pacific fighting with the Japanese. Pasé 33 meses en el Pacífico peleando con los japoneses. If they'd have ever caught me in the camp of the Japanese Si ellos me hubieran playing games with them, Si ellos me hubieran atrapado en el campo de los japoneses jugando con ellos, I would have been executed on the spot. yo hubiera sido instantáneamente ejecutado. Yet the church thinks it can be friends with the world that's an enemy of Sin God. embargo, la iglesia piensa que puede jugar jueguitos con el diablo, que es el enemigo de Dios. The old cross allowed none of this. La cruz antigua no permitiría nada de There was esto. no place for Adam in this. No había lugar para Adán acá. It meant the end of the road. Significaba el fin del camino de Adán. For Adam's proud flesh, that cross meant the end of that journey. Para el orgullo carnal del yo de Adán, esa cruz significaba el final de The todo. old cross carried into effect La cruz antigua llevó a efecto the sentence imposed by the law. la sentencia impuesta por la ley. The new cross, it's not opposed to the human race. Y la cruz nueva no es opuesta a la raza humana. It's very friendly. Sin embargo, es muy amistosa. The church today has come to know, like Samson. La iglesia de ahora es conocida más como Sansón. Like Samson. Se conoce como Sansón. That the world's not an enemy, just a misunderstood friend. Que el enemigo no es un enemigo, simplemente un amigo mal comprendido. Why, Samson, who had fought those Philistines, Sin embargo, mientras Sansón peleó contra estos filisteos, came to a point he didn't think they were so bad. llegó a un punto de
pensar de que ellos no eran tan malos. We just need to understand them more. That's what he Simplemente thought. tenemos que entenderlos a ellos. And that's what you have in the church today, especially with this ecumenical mess. Y eso es lo que ustedes tienen en la iglesia hoy en día, específicamente con este asunto ecuménico. Just add Jesus to whatever you believe. Simplemente agrega a Jesús a lo que tú They're creas. sincere. Ellos son sinceros. Yes, they're sincere, but they're sincerely wrong. Sí, ellos son sinceros, pero son sinceramente equivocados. The new cross, it's not against the human race. La cruz nueva no está en contra de la raza humana. Why, if I understood right, it's a source of wonderful fun. Y si yo he entendido bien, es una fuente de una diversión excelente. The new cross lets Adam live without interference. La nueva cruz permite que Adán viva sin ninguna interferencia. He can even be a preacher. Y aún podría ser un A predicador, deacon. un diácono. He's welcome in that church. Adán es bienvenido en ese tipo de iglesia. His life motivation has not changed. Su motivación de vida no ha cambiado. Still lives for his own pleasure. Todavía vive para su propio placer. And the church is just something for him to manipulate. Y la iglesia simplemente es algo que él puede manipular. The new cross offers us a living unto self, La nueva cruz nos ofrece una vida para el yo, but the old cross points to a way of living unto God. pero la cruz vieja nos apunta a un estilo de vida para And Dios. living unto God Y vivir para Dios means living for others. quiere decir vivir para otros. It isn't all of that, all the resources the church turned in on itself. No, ya no es que todos los recursos de la iglesia son ella misma. You go into churches, Ustedes pueden ir a cualquier they iglesia, have no outreach to missions. no tienen ninguna carga por las They misiones. couldn't care less that 2,000 million are perishing without the knowledge of Christ. A ellos no les importaría nada si 2.000 millones perecen sin Cristo. They have totally rejected him. Ellos han rechazado completamente a Cristo. But you see where the money is. Pero ustedes ven dónde está el dinero. Places for the children, Lugares para los niños. padded pews, air conditioned. Ya se empieza a poner cojines en las sillas, se pone ventiladores. Everything so Adam can be comfortable when he comes. Todo para que, de tal forma que cuando Adán venga pueda sentirse cómodo en la But the iglesia. Holy Spirit must reveal Pero el Espíritu Santo tiene que revelar eso. in God's planning. En el plan de Dios, The cross and the crucified one become the gateway to life. la cruz y el hombre crucificado vienen a ser el camino para la vida. And apart from this gateway, Y fuera de esta puerta, there can be no movement on the highway of realizing God's purpose. nunca podrá haber ningún mover ni ningún movimiento en la realización del propósito We de Dios. shall not forget the pit from which we've been dug, No nos olvidaremos el hoyo del cual fuimos nor rescatados, the rock to which we've come. ni tampoco el pozo del cual hemos sido sacados. But we must move onward and upward in the realization of Pero God. tenemos que seguir y avanzar hacia arriba en la realización del propósito de Dios. What previously has been a crisis now become a walk into His image. Lo que antes había sido una crisis ahora viene a ser un andar en su presencia. This is truly life, a new kind of life. Esto en realidad es un nuevo estilo de vida. Death has to yield its throne to the higher law of love. La muerte tiene que ceder su trono a este nuevo estilo de vida, elevado. Flesh has yielded its throne to the Spirit. La carne tiene que ceder para que el espíritu tenga su trono. All of this is what God has realized by the cross. Y todo esto es lo que Dios ha hecho por la cruz. Through that cross, A través de esa cruz we have changed families, hemos cambiado de familias. and it is only here that we can understand Christianity. Y solo es acá en el lugar en que podemos entender el cristianismo. Let's just lift our hands and thank God for a minute here. Vamos a levantar nuestras Would you manos. just lift your hands? Vamos a I want you levantar to nuestras wake up manos here y for a minute. despiérdense por un momento. Levanten sus manos, vamos a agradecer a Dios. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. God, help us this morning Dios, ayúdanos esta mañana. Ayúdanos esta to mañana understand this great truth. para entender esta gran verdad. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Praise God. Praise God. Gloria a Dios.